Nos dignan con su presencia en este auditorio el día de hoy el doctor Diego Valadez y el doctor Zagrebleski del Senado. Bienvenidos. A continuación, quisiera dar la palabra, sin mayor preámbulo, al doctor en Derecho Rafael Sánchez Vázquez, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Puebla, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es también docente e investigador en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y profesor titular de tiempo completo. Tiene diversas publicaciones, entre las que destacan La libertad e igualdad jurídica como principios generales de derecho, La metodología de la ciencia del derecho, Derecho y educación, Derecho, génesis y desarrollo de la cultura jurídica mexicana, Juan de Palafox y Mendoza, humanista y promotor de la cultura jurídica en México, y los principios generales del derecho y criterios del Poder Judicial. Ha publicado asimismo numerosos artículos en revistas especializadas jurídicas. Doctor Sánchez Vázquez, por favor, tiene la palabra, es un honor que esté con nosotros. ¿Me permite el micrófono? Perdón, nos honra también con su presencia el doctor Paolo Benavides, de Brasil. Gracias. Es realmente una experiencia académica y de investigación jurídica muy importante estar aquí, gracias al esfuerzo compartido de todos los que estamos aquí presentes, en especial un reconocimiento de gratitud y de admiración para el doctor Diego Valadez, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, hemos tenido la oportunidad en este Congreso Internacional y Nacional sobre Derecho Constitucional de tener el gusto de contar con la presencia de destacados juristas nacionales e internacionales. Este día me permito presentar una ponencia que trata sobre la iniciativa popular alternativa para fortalecer la legitimidad del constitucionalismo social mexicano. He estructurado este trabajo a través de los siguientes puntos: 1, presentación; 2, algunos datos acerca de las asimetrías que se viven en el orbe; 3, los desencantos que permean en la era del neoliberalismo y de la globalización en México; 4, características del constitucionalismo social; 5, la iniciativa de ley desde la perspectiva del artículo 71 de la Constitución Política vigente 1917 de los Estados Unidos mexicanos. 5.1, bosquejo histórico del artículo 71 constitucional. 5.2, algunas consideraciones sobre el artículo 71 constitucional. Punto 6, la iniciativa popular en materia legislativa. Punto 7, consideraciones finales. Previamente al desarrollo de esta ponencia, estoy convencido que gracias al trabajo permanente y continuo de grandes constitucionalistas mexicanos contemporáneos,
citar al doctor Héctor Fix Zamudio es una obligación moral e intelectual, así como también al doctor Jorge Carpizo, igualmente al doctor Diego Valadez. Actualmente, gracias a sus trabajos y reflexiones sobre el derecho constitucional, han permitido que el expositor tenga la facilidad de orientar este trabajo, así como su inspiración. En primer lugar, cabe referir una cita textual que hace algunos años mencionó en un artículo denominado El Estado Social del Derecho y la Constitución Mexicana, autor Héctor Fix Zamudio. La Constitución Federal Mexicana, de 5 de febrero de 1917, debe considerarse como un documento de transición entre el sistema clásico individualista y liberal de la Carta anterior de 1857 y las tendencias socializadoras que se manifestaron en la primera posguerra, con el mérito indiscutible de haber sido la primera que incorporó en su texto a los derechos sociales de los trabajadores y de los campesinos, adelantándose a otras leyes fundamentales como la alemana de 1919, que iniciaron el llamado constitucionalismo social. Expresión referida por nuestro distinguido jurista mexicano, doctor Héctor Fix Zamudio, página 119 de la obra antes mencionada. En la conferencia magistral que así considero expresada por el doctor Diego Valadez en la inauguración, se hizo referencia que a una distancia de 89 años, la Constitución vigente de 1917 permite a los mexicanos el hacer una serie de reflexiones, y una de ellas está en el sentido de la siguiente reflexión, también expresada hace algunos años por el doctor Jorge Carpizo. La tesis y el aspecto más importante de nuestra Constitución es el de la justicia social. El constitucionalismo social actualmente sufre verdaderos embates en contra, en México también. Por ello, es indispensable que nuestra Constitución continúe siendo la mejor fortaleza de la justicia social. Hay que luchar, y con todas las fuerzas, por la normatividad plena de esos artículos constitucionales. Jorge Carpizo, hacia una nueva Constitución. Artículo publicado en Estudios de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en honor de Pablo Lucas Verdú. Por otra parte, me parece sumamente significativa la reflexión siguiente. Un Estado social de derecho que prescinde del pluralismo tiende aceleradamente al paternalismo y de ahí a la adopción de formas dogmáticas de ejercicio de la autoridad. El orden jurídico no es sino una parte del orden social. La norma da forma a lo que deben ser prácticas cotidianas.
Cuando las prácticas reales no coinciden con su aspecto formal, la norma no sirve. Esta reflexión se debe al doctor Diego Valadez. La encontramos en el texto Constitución y Política, 1987, segunda edición, 1994, páginas 64 y 294, misma que también articulo con una de las reflexiones finales que expresaba distinguido maestro, doctor José Gamas Torruco, cuando refería acerca de hoy en día los derroteros de la globalización nos llevan a reflexionar seriamente acerca de cómo conceptualizar y considerar al derecho. De ahí la necesidad de expresar ante ustedes la inquietud del ponente acerca de no pasar por alto las asimetrías que se viven en el mundo. Realmente es altamente dramática la situación que viven alrededor del 80% de la población mundial. Actualmente tenemos más de 6.250 millones de habitantes en el orbe. Sin embargo, las disparidades económicas, sociales, educativas son abismales. La pobreza degrada y destruye moral, social y biológicamente el más grande milagro cósmico, la vida humana. La existencia de la pobreza es una aberración social. Esta es una reflexión de Volvinic Julio y Damián Araceu, coordinadores del texto La pobreza en México y el mundo, realidades y desafíos. Actualmente existen aproximadamente 225 habitantes que detentan gran parte de la riqueza de este mundo material, en donde definitivamente es insultante tanta desigualdad, tantos desequilibrios en el ingreso y en la riqueza. Si bien es cierto, la globalización es un proceso económico que está presente, ineludible, pero también podemos dialécticamente visualizar algunas cuestiones, como es el hecho de que cada vez hay más pobres y menos ricos, pero más ricos. Y si bien es cierto, por una parte se expresan algunas consideraciones de respeto a los derechos humanos, por otra parte se da genocidio de manera brutal, en forma ilegal, ilegítima e inmoral. Tal fue el caso concreto de la invasión al pueblo de Irak de hace unos años. Bien, en cuanto al tercer punto, que tiene que ver con los desencantos que permean en la era del neoliberalismo y de la globalización en México, cabe hacer referencia que nuestro país, con una población de aproximadamente 105 millones de compatriotas, también encontramos grandes disparidades y desigualdades en el ingreso y en la riqueza. Oficialmente se habla de más del 50%.
en donde hablar de la igualdad ante desiguales es realmente un insulto. Y esto genera grandes problemas de credibilidad, de legitimidad en las instituciones jurídicas y políticas, y asociando este fenómeno de la corrupción, que hacía referencia a nuestro maestro José Gámez Torruco, de las autoridades políticas. De ahí que considero que una de las grandes aportaciones que los pensadores del siglo XIX de México, con un corte liberal y preocupados por las desigualdades del México del siglo XIX. A este respecto, cabe citar a Mariano Otero, que en el año de 1842 escribió un texto sobre ensayos jurídicos, políticos, económicos y sociales del México, en donde hace énfasis acerca de cómo se obstaculiza el desarrollo de la procuración y de la impartición de la justicia cuando existen desigualdades económicas, sociales y educativas. Asimismo, cabe citar a Ponciano Arriaga, a Ignacio Ramírez. Pero llegar al preludio de la Revolución Mexicana es muy importante. La Constitución de 1917, como lo expresa en algunas de sus reflexiones el doctor Diego Valadez, forman parte de esa inspiración de lo que hoy identificamos como constitucionalismo social y que están consagradas en los artículos 3, 27, 123, entre otros, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diego Valadez expresa: la Revolución Mexicana, además de etapa histórica, es un hecho político que vertebró varias décadas del quehacer nacional. La reivindicación de los trabajadores y de los campesinos, que fue el eje de la Constitución de 1917, impulsó una concepción del Estado que rigió por más de medio siglo. Asimismo expresa: estoy convencido de que la revolución no es menos importante porque sea menos mencionada, ni que los grandes temas que gracias a su impulso recogió la Constitución ya estén en decadencia. Por el contrario, gracias al avance que la revolución trajo, podemos continuar el avance institucional del país. Malo sería que la revolución se hubiese convertido en un argumento inmovilista y que paradójicamente fuese el sustento ideológico de una nueva vertiente conservadora. De esta manera, entonces, vamos a encontrar en el texto de esta ponencia reflexiones de cómo y por qué surge el constitucionalismo social mexicano, expresadas por el doctor Héctor Fixamudio en su texto de Constitucionalismo mexicano y comparado en coautoría con el doctor Salvador Valencia Carmona. Asimismo, aparecen algunas reflexiones del doctor Marcos Kaplan Efron sobre la intervención del Estado y de otros grandes constitucionalistas, entre otros cabe referir a Jorge Reinaldo Banossi, Pedro de Vega, etcétera.
En las consideraciones finales, considero que debe establecerse una reforma de adición al artículo 71 de la Constitución que permita a los ciudadanos mexicanos participar en la iniciativa legislativa. Considero que es muy importante hoy en día la participación de todos nosotros que formamos parte de la sociedad mexicana para involucrarnos en los problemas y las soluciones a través de la autogestión, a fin de aminorar ese fenómeno que lastima al pueblo mexicano, que es la concentración de riqueza, así como también de expresiones autoritarias, verticales y neofascistas. Muchas gracias. Gracias.